Hablamos de alguien, ¿se acuerdan este nombre? El Cana, ¿cierto? Sí, él tenía a su esposa que se llamaba Ana y los dos oraban por un niño que le pusieron por nombre Samuel. ¿Y qué hicieron con Samuel? Lo entregaron, lo consagraron a Dios y lo dejaron a cargo de un sacerdote. ¿Cómo se llamaba este sacerdote? Elí, muy bien. Elí tenía ¿cuántos hijos? Dos. El primero, Ofni, y el otro, Pinés, ¿cierto? Muy bien, ahí estamos. Entonces, este es el panorama que habíamos visto, ¿sí? Y la semana anterior vimos cómo este muchachito que ya había crecido, sí, una noche estaba ahí durmiendo tranquilamente y escuchaba una voz que decía su nombre y él se levantaba y decía, ¿quién me llama? Si Elí me está llamando, decía, no, yo no, deje dormir, vaya a seguir durmiendo. Y resulta que era ¿quién? Dios. Entonces le enseñó, le dijo, cuando vuelvas a escuchar tu nombre, tienes que responder esto. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Bien, vamos en nuestras Biblias entonces con Primera de Samuel, sí, el capítulo 3. Vamos a leer los últimos versículos para entender cómo estaba Samuel ya en medio del pueblo. El capítulo 3, versículo 19 dice, mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. ¿Por qué leo estos versículos así un poquito antes del capítulo 4, que es el que vamos a estudiar? Para tener una idea de cómo es que ya la gente se enteraba de lo que estaba haciendo Samuel. Dice el texto que le conocían desde Dan. No sé si usted ahí logra ver. Arriba hay una flechita roja, ¿sí ve? Ahí es Dan, es del extremo norte de Israel. Y acá abajo dice Berseba, es del extremo sur de Israel. Todo esto, lo que está en azul, era el pueblo de Israel. Entonces, dice que desde Dan, o sea, desde el norte, si sería en Ecuador, sería desde el Carchi, ¿no es cierto? Del Carchi al Macará. Del extremo norte al extremo sur, sabían que Samuel tenía la palabra del Señor. Sabían que Samuel era el mensajero de Dios. Que si Dios quería decir algo al pueblo, lo iba a hacer a través de Samuel. Todos lo sabían. Entonces, en estos primeros capítulos hemos visto cómo era la situación dentro de Israel, ¿sí? Con el Cana, con los sacerdotes, con Samuel, pero ellos no vivían solos en el mundo. Tenían también países, pueblos vecinos, como los filisteos, pero resulta que no es que se llevaban bien. Los filisteos querían conquistar al pueblo de Israel, querían hacerlos sus esclavos. Entonces, entendiendo bien ahora, ya vemos cómo era la situación interna y vamos a analizar un poquito la situación externa. ¿Qué pasaba con los vecinos? Y ahí viene el capítulo 4, donde vamos a ver el contexto de dos batallas que hubo en este tiempo. Sí, antes de continuar, quisiera que oremos un ratito pidiendo la dirección de Dios. ¿Sí? Amado Señor, te agradezco por este tiempo y queremos rogarte, Dios, que ahora al abrir tu palabra, tú toques nuestro corazón. Tú, Señor, nos muestres cómo podemos aplicar lo que vamos a estudiar hoy, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos que han tomado este tiempo para escucharte, Señor, y rogamos que nos bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces vamos al capítulo 4, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo 4, y vamos a hablar de una estrategia de batalla. ¿Qué es la estrategia? Sí, yo puse ahí algunas imágenes, está alguien jugando ajedrez. ¿Sabe jugar ajedrez? Sí, necesita una estrategia para esto. Los que son futboleros, sí, la planificación del partido, ¿no es cierto? Cuando pierde la selección, todo el mundo es técnico, sí, todos saben lo que tenía que hacer el técnico, tenía que sacarle a él, tenía que ponerle a él, la estrategia estaba mal. Somos unos expertos, ¿no es cierto? Teníamos que decirle eso antes, después no ganamos mucho. Pero ahí está una estrategia, ¿verdad? Las estrategias también funcionan en los negocios, ¿sí? Usted planifica un negocio,
sí, lo piensa, dónde hacer, cómo hacer. Sí, ¿no es cierto? Aquí dice, está calor, voy a vender a la salida unos granizados. Es la estrategia del negocio también, ¿no es cierto? La estrategia es planificar. Aquí, este pueblo iba a planificar, iban a presentar una estrategia para una batalla. Vamos a ver cómo fue esto. Desde el versículo 1 dice, en aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Benecer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. Les fue mal. ¿Sí? Estaba ahí la batalla, pelearon y ¿qué pasó? Perdieron. ¿Cuántos murieron? Sí, 4,000 muertos. Entonces, no funcionó la estrategia que aplicaron, perdieron la batalla y se reunieron. Dijeron, a ver, vamos a hacer un análisis de resultados. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdimos? Sí, como en los deportes, ¿por qué nos golearon? ¿Por qué nos fue tan mal? ¿Por qué nos fue mal en el negocio? ¿Qué pasó? Sí, después de esta batalla se reunieron, hicieron el análisis de resultados, sí, y ahí concluyeron algo. Miren esta pregunta en la parte final del versículo 3. Leamos todo el 3. Dice, cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? ¿Por qué nos ha derrotado? ¿Quién dice? Dios. ¿Contra quién pelearon? Contra los filisteos. Pero ellos dicen, nos ha derrotado Dios o el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Ellos eran conscientes que lo que sucedió fue porque Dios lo permitió. Porque era algo que Dios quería enseñarles. Porque algo no hicieron bien. Y el Señor fue quien permitió esto. Ahora, en nuestra vida tenemos batallas. ¿Usted tiene batallas? Sí, y ahí tengo algunos ejemplos de batallas, ¿no? Batallas con los adolescentes. Por si acaso, esta foto no es de aquí, no es de los del CCC, ¿no? Los chicos del CCC, súper obedientes, no hay batallas con ellos. Pero tal vez usted tiene batallas. Batalla tal vez con la esposa, el esposo es de mal carácter, ella es de mal carácter, él ronca, bueno, en mi caso yo ronco, sí. Entonces hay conflictos graves y es una batalla del día a día. Esas son nuestras batallas, ¿o no? Sí, la crisis económica, batallamos con esto, no hay sueldo que alcance, saben decir verdad, le duplican el sueldo y tampoco le alcanza, algo estamos haciendo mal, ya estamos preocupados porque el IVA va a subir y ahora ¿qué hacemos? Esa es nuestra batalla también. ¿Qué decir de las batallas contra los vicios? Sí, el alcohol, el tabaco, el trabajo, el internet, las redes sociales, ¿sí? Tenemos batallas también por ahí. Cuando nosotros perdemos una batalla, cualquiera sea la que usted esté enfrentando, pensemos en esto. ¿Por qué el Señor permitió que pierda esta batalla? No eran los filisteos en este caso, era que el Señor lo permitió. Entonces ellos reflexionaban y ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Entonces se reunieron y dijeron, bueno, tenemos que pensar una estrategia para ver cómo solucionamos esto. Ya perdieron la primera batalla, se reunieron y se les ocurrió algo. Vamos a leer la parte final del versículo 3. Dice, traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Y esto fue la idea que se les ocurrió, traer el arca del pacto, el arca del Señor. Yo le quiero preguntar, ¿sabe usted qué era esta arca? ¿Quién de ustedes está siguiendo el plan de lectura bíblica? Leímos esta semana acerca del arca, ¿sí o no? En el primer culto toditos sabían el día. ¿Qué día leímos de eso? No sé, pero era esta semana, ¿no es cierto? Viernes. Sí, leyeron acerca del arca y daba un detalle de cómo fue formada, cómo tenían que hacer, que las medidas del material, la madera y todo, el oro y todo eso, ¿sí? Esto era el arca, pero ¿qué era el arca?
El arca era un cofre, digámoslo así, en el que se representaba la presencia de Dios. Todo esto estaba en un tabernáculo. El tabernáculo era una carpa gigante con dos espacios, el lugar santo y el lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba el arca. ¿Sí? ¿Y qué había dentro del arca? Dentro del arca, vamos por favor, vamos a la Biblia para que vea que no le estoy mintiendo, ¿sí? Siempre con nuestra Biblia. Mantenga su dedito en Samuel, ¿sí? Deje ahí el celular, el zapato, la corbata, algo, y vamos a Hebreos. Hebreos 9, por favor. ¿Sí? Y ahí nos va a dar un detalle de qué estaba dentro del arca. Sí, un poquito para tener más claro. Hebreos 9 del 3 al 5 dice, está describiendo cómo era el tabernáculo. Y dice, tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una vasija de oro que contenía, ¿qué dice? El maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra la tapa del arca. Esto era una joya, ¿sí? Todo de oro, y adentro había algo precioso, el maná. Y hemos leído también, ¿qué era el maná? El pan del cielo que les dio Dios en el desierto. ¿Y cuánto debían coger cada día? Lo necesario, lo suficiente para ese día. Si lo guardaban para el otro día, ¿qué pasaba? Se podría, se dañaba. Pero aquí en el arca había maná que no estaba podrido, no estaba dañado. ¿Sí? ¿Para qué guardaron? Para que las nuevas generaciones conozcan lo que había hecho Dios. ¿Sí? Estaban también las tablas del pacto, dicen, ¿cierto? Y estaba también la vara de Aarón, que retoñó, no se secaba. Entonces, sí, ahí se mostraba algo interesante en esa arca y se les ocurrió, llevemos el arca a la batalla, porque ahí está la presencia del Señor. Vamos con esto y a ver cómo nos va. Esa era la estrategia que propusieron luego de haber perdido la primera batalla. Ahora, ¿por qué se les ocurrió esto de llevar el arca? ¿Sí? Porque antes ya había pasado. ¿Usted ha escuchado de cómo derribaron los muros de Jericó? Sí, que dieron una vuelta cada día, ¿sí? Y luego el último día 7 vueltas llevando el arca. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? Josué 6 del 2 al 4, les voy a leer. Sí, aquí está el texto, puedes mirarlo también ahí en la pantalla. Dice, pero el Señor dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas y marcharán frente al arca. El arca ya fue utilizada en este caso para derrotar o derribar los muros de Jericó, derrotar a este pueblo. Entonces, estos hombres que habían perdido la batalla con los filisteos dijeron, imagínense un poquito la conversación, ¿no? ¿Saben qué? El arca una vez funcionó. ¿Qué tal si volvemos a hacer lo mismo? Y la idea no es mala, ¿no? Tiene sentido, si alguna vez funcionó. Entonces, ¿qué pasó ahí con esta idea? Versículo 4 dice, así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. Los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Van a buscar el arca, la traen, el campamento, la gente mira el arca y dice, ahora sí, con esto ganamos. Sí, con esto ganamos. Es como aquí sí por fin entró a jugar Messi, ¿no es cierto? Con esto ganamos, seguro. La gente gritaba, emocionada, contenta. La tierra, dice, temblaba. ¿Cuánto tiene que gritar alguien para que la tierra tiemble? ¿Se imagina usted cómo era esa emoción, ese estruendo de todos contentos? ¿Por qué? Porque el arca del pacto estaba entre ellos y esa era su mejor arma para enfrentar la batalla. ¿Sí? Tenemos el cuadro, ya nos imaginamos cómo era todo. Vamos a ver ahora lo que pasaba con el otro lado, con los enemigos. Sí, porque
los israelitas ya perdieron, se dieron cuenta de lo que falló, buscaron el arca, trajeron, todos contentos, felices, pero si hacía un estruendo y la tierra temblaba, ¿habrán escuchado los filisteos también eso o no? Seguramente sí. ¿Cuál fue la reacción? El pueblo de Israel, como decimos, gritaba de manera que la tierra temblaba. Y los filisteos, ¿qué hicieron? Versículo 7 dice, los filisteos se acobardaron y dijeron, Dios ha entrado en el campamento. Ay de nosotros que nunca nos ha pasado algo así. Y si usted se fija, ahí dice Dios con mayúscula o con minúscula. Con mayúscula. Los filisteos sabían que hay un Dios. Y ese Dios estaba con los israelitas. Por lo tanto, ellos ¿qué estaban? Se acobardaron. Miren esta primera reacción. Luego el versículo 8 dice, ay de nosotros, ¿quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? Y aquí viene ya una idea distorsionada que tenían ellos. Dice dioses. Ahora, ¿por qué pasa esto? Las plagas, ¿cuánto tiempo antes de que suceda esta batalla había sucedido lo de las plagas? ¿Tiene idea? Bueno, no exactamente, pero más o menos. Ahora el pueblo estaba ya del otro lado del río en la tierra prometida. Lo de las plagas fue antes que salga de Egipto. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo en el desierto dando vueltas? Por lo menos 40 años. Entonces, desde que sucedieron las plagas hasta este momento, habían pasado por lo menos 40 años. Entonces, como no había Facebook, demoraba más tiempo en regarse las noticias. ¿Sí o no? Ahora, si en este momento pasa algo en otro lado del mundo, inmediatamente sabemos. Si sea mentira, pero ya compartimos, ¿sí? Ni leemos, compartir. Sí, hasta compartimos fotos con versículos que no dicen la Biblia, pero compartimos. ¿Sí? Entonces, ya habían escuchado estas historias. Habían escuchado que hubo un Dios que mandó plagas a Egipto para que su pueblo salga libre. Esta noticia se regó y los filisteos conocían. ¿Por qué conocían? Porque ya habían tenido enfrentamientos con el Dios de Israel a través de algunas personas. Sansón, por ejemplo. Sí, y ya habían escuchado. Entonces, estos hombres estaban totalmente asustados, conocían del Dios y decían, ¿y ahora qué nos va a pasar? Sin embargo, versículo 9, ¿qué dice? Ánimo filisteos, si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, ármense de valor y luchen como hombres. Y aquí tenemos entonces los dos ejércitos. Por un lado el de Israel, confiando en el poder del arca, y por otro lado los filisteos, asustados del Dios de los ejércitos. Los israelitas gritando que la tierra temblaba, todos yendo a la batalla, empoderados a arrebatar lo suyo, mientras que los filisteos, dándose ánimo entre ellos, vamos, sean valientes, vamos a luchar. ¿Cuál creen que sea el pronóstico para esta batalla? Veamos qué dice la Biblia. Entonces, versículo 10, por favor. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas. Estoy bien, mi Biblia dice derrotaron. Pero si los israelitas estaban con el arca del pacto, ¿cómo puede ser eso? Mi Biblia dice derrotaron. ¿Qué dice la suya? También. Y ahora dice, derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Fines, los hijos de Eli. Un desastre total. Tenía que ser mejor, pues. Hicimos estrategia. Teníamos un plan. Teníamos el arca de Dios. Y hasta el arca nos robaron. ¿Y ahora? ¿Por qué? Vamos a hacer entonces el análisis de resultados, pues a ver qué pasó. Perdieron la batalla. Pero fue peor. ¿Cuántos cayeron en la primera? ¿Cuántos murieron?
4,000 y ahora 30,000. Terrible. 30,000 familias afectadas. Perdieron el arca, su mejor arma. ¿Sí? El as bajo la manga, ese era el arma que decían, no, pues con el arca de Dios todo va a ir bien. Les quitaron. Eso más, les quitaron el arca. Y murieron los hijos de Elí, que eran unos ángeles o no eran unos ángeles. Ya estudiamos cómo eran, ¿no? De hecho, estaba profetizado que iban a morir. Regrese un par de páginas, por favor. Primera de Samuel 2:34. Sí, con Galito estudiamos esto. Un hombre del Señor llegó a decirle a Elí, tus hijos van a morir. Y leamos este versículo, dice, te doy la señal, versículo 34, tus 2 hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día. ¿Qué día murieron? El día de la segunda batalla. Perdieron el arca, murieron 30,000 personas, los sacerdotes murieron. Todo un desastre. ¿Pero por qué? ¿Por qué si estaban con el arca? Entonces, vamos a mirar un poquito qué es lo que sucedió aquí. Todo mal, todo un desastre. ¿Usted ha sentido a veces que en su vida está así, como este pueblo? Más o menos peor que el Chito Vera, ¿no es cierto? Todo un desastre. Después de la batalla, todo mal. ¿Ha estado usted así en su vida tal vez? ¿Ha estado en ese punto, en ese momento de, tenía que irme bien, Señor, y peor? Con alguna de las batallas que usted ha enfrentado. Les confieso, he estado en este momento, tal vez peor que este pueblo. Confiado, empoderado, seguro, la tierra temblaba de toda mi emoción. Nada. Pérdida total. Entonces, aprendamos, hagamos el análisis de resultados de esta segunda batalla, a ver qué es lo que pasó. La primera cosa, no buscaron el consejo de Dios. ¿Quién era el que tenía la voz autorizada de Dios? ¿Sabían o no sabían? Sí sabían. Vimos el mapa y dice el texto, del norte a sur, desde Dan hasta Beerseba, todo el país sabía que si quiere el consejo de Dios tenía que ir con Samuel. ¿Buscaron consejo de Dios? No, no consultaron. Solo fueron a la batalla. Estos hombres totalmente fuera de foco. ¿Acaso nosotros a veces no somos así? A veces primero actuamos y luego pensamos, ay. Luego vamos con el Señor, Señor, una cosita. Quería hacer esto, pero ya hice y ahora más bien ayude a arreglar. ¿Sí? No buscaron el consejo de Dios. Ahora, ¿cómo busco el consejo de Dios? Más tarde vamos a ver los anuncios y ahí sale un anuncio, dice consejería. ¿Ha buscado usted consejería? ¿Quién le puede dar un buen consejo? Los hombres de Dios, las personas maduras espiritualmente. No va a pedir un consejo a alguien que no sabe. Ya les pasó, miren aquí. Ni sabemos a quién se le ocurrió. Traigamos el arca, sí, traigamos. Y no era algo malo, era el arca que tenía la representación de la presencia de Dios. Pero no era la presencia de Dios. ¿Sí? Le dieron el poder de Dios, le asignaron a una cosa. Se olvidaron de Dios. ¿A quién pedimos consejo? A veces no buscamos el consejo. Y si buscamos hasta que nos digan lo que queremos escuchar. ¿Ha pasado eso? Sí. Pedimos el consejo y si me dicen, no, hermano, esto no. Gracias, pastor, ya voy a orar. Y va y le pregunta al vecino. Y va y le pregunta a otro hermanito. Y va hasta que le diga, sí, lo que quiere escuchar. ¿A quién debo pedir consejo? ¿Sí? Primero busco en la palabra de Dios. Si tengo dudas, aquí con mi iglesia hay un equipo de consejería. Usted tiene su líder de células, del buen siervo, del obrero fiel, del FLED, de todo, de los grupos de oración. Hay personas que pueden ayudarle. Y si no,
hay el consejo por ahí, le van a decir, mire, vamos, le acompaño en la solución. Busque consejo antes de tomar la decisión. Porque después ya necesitamos a los bomberos. Y sí, va a haber solución, pero ya la casa está quemada. Entonces, este pueblo simplemente fue y no buscó el consejo. Otra cosa que hizo fue guiarse por las emociones. Antes de las emociones, me estoy olvidando algo. ¿Por qué con Josué sí funcionó el arca y con el pueblo acá contra los filisteos no funcionó el arca? ¿Era la misma arca o no? ¿Por qué no funcionó? Le doy la clave, ahí está Josué 6:2. ¿Qué dice? Y está en azul, ¿sí? ¿Quién le dijo a Josué? Dios. Mire, dice, ¿este era? Sí, pero el Señor dijo a Josué, era orden de Dios, saquen el arca y vayan con el arca. Acá, con los filisteos, a Dios ni le preguntaron, solo tomaron sus decisiones. ¿Sí? Se emocionaron, y ahí sí voy con las emociones. Todos contentos, gritando, la tierra temblaba, todos seguros de, sí, vamos a ganar. ¿Cuántas veces tomamos decisiones guiados por las emociones? ¿Cuántas veces primero actuamos según las emociones y luego pensamos en las consecuencias? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Oramos? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Consultamos? ¿Vemos qué dice la Biblia? A veces en medio de la emoción tomamos malas decisiones. Cuando usted reprende a sus hijos, está con ira, le pega con lo que pueda. No funciona así. ¿Qué dice la Biblia? Dele con el palo que no se va a morir. Es mi versión, ¿no? Pero por ahí la idea es de esa, ¿no es cierto? Dele nomás, dice el muchacho, no va a morir. Si le da, así dice, si no, jovencitos, busque Proverbios. Sí, así dice. Y a veces actuamos mal, en medio de la ira le corrige con ira y peor. Peor al pobre marido, ¿cierto? Sí, no le corrige, le reclama con ira y enojado, enojada, más cosas, más malas decisiones en medio de las emociones. Hace algunos años yo estaba dejándome guiar por las emociones, así de ira, y le decía al pastor, pastor, yo soy de Quito, le dije, pastor, me regreso a Quito, allá está mi iglesia, me voy. Y me dijo, espere. Dije, no, me voy. Dijo, espere 6 meses. 6 meses, pastor, mucho. Espere 6 meses, ore. Era como, cálmese, espere que le pase y de ahí decide. Dije, está bien, pastor, 6 meses, verá. Después de ese día, han pasado más de 10 años. Aquí estoy. Y fue una buena decisión esperar a que toda la emoción pase y tomar decisiones con sabiduría, con consejo. ¿Cómo decidimos? Sí, a veces no nos dejamos guiar. Por eso, otra vez, yo insisto, busque el consejo en su líder, en el liderazgo de la iglesia, en la consejería. ¿Qué hago? Este trabajo, pastor, se ve bueno, pero es lejos de mi casa. ¿Qué hago? Bueno, vamos a ver consecuencias. ¿Qué puede pasar? Esto es bueno, esto es malo. Analice. No se deje llevar solo por las emociones. Miren este pueblo. Miren ahí el dibujito, ¿no? El corazoncito que le dice al cerebro, vamos por acá. Mala decisión. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones? Esto es muy, muy importante. ¿Buscamos consejo o no buscamos consejo? O buscamos consejo cuando ya ayude a arreglar, pastor. Sí, ya no, más bien, por favor, ayude a limpiar y arreglar. Y sin embargo, Dios va a estar ahí. Pero las consecuencias son distintas. Pero aún ahí hay camino. Otro error que cometieron, pensaron que Dios estaba con ellos.
¿Sí o no? Ellos pusieron su confianza en el arca. Y no era malo, esto representaba a Dios. El problema es que se concentraron en las cosas que representaban a Dios y se olvidaron de Dios y su poder. Se olvidaron de quién era el que había mandado a hacer esa arca. ¿Sí? Se olvidaron de a quién representaba. Y a veces nosotros prestamos atención a esas cosas que nos ha dado Dios o a esas cosas que representan tal vez a Dios y nos olvidamos del poder de Dios, del Creador, del mismo. ¿Sí? Entonces, ellos pensaron que Dios estaba con ellos. Aún los filisteos pensaron eso. El versículo 7 decía que los filisteos pensaron, Dios ha entrado en el campamento. Hasta los enemigos creyeron que Dios estaba con el pueblo de Israel. Pero no era así. No estaba ahí. Entonces, pero ahora haciéndolo práctico, ¿cómo me doy cuenta que estoy haciendo la voluntad de Dios? Quiero tomar una decisión. ¿Cómo sé que Dios está de acuerdo con eso? Voy a darles 3 parámetros que, bueno, no es un invento mío, alguien me lo enseñó alguna vez y he tratado de aplicarlo. La primera manera en la que Dios nos habla es la Biblia. Yo no tengo que preguntarme, ¿será que debo perdonar a mi enemigo? ¿Qué tengo que hacer? Dice la Biblia, sí, que tengo que perdonar. Dice la Biblia que ame a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, si estoy enfrente de un tipo de decisión que tiene que ver con perdonar o no perdonar, ¿qué tengo que hacer? Voy a la Biblia nomás, ¿cierto? Entonces, la primera cosa que Dios usa para hablarnos es la Biblia. Sí, ¿cuánto lee su Biblia? Estamos haciendo, y le quiero animar, lectura bíblica, cada día, lee el capítulo, intente responder las preguntas. Les cuento, me hablaron que las preguntas que yo pongo son muy difíciles, me dijeron, ya voy a poner más facilitas. Ya, hermano Cristian, las preguntas que usted pone están difíciles. Digo, no, no están difíciles, pero está bien, por lo menos me hace ver que sí leen las preguntas, entonces ya vamos a ponerlas más facilitas. ¿Sí? Pero ahí estamos. Lea su Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Sí, primer lugar para buscar consejo. El segundo lugar para buscar consejo es en las personas maduras espiritualmente, en alguien que ya atravesó esto. Sí, porque si no lo conoce, ¿cómo va a hacerlo? Busque la decisión que usted va a tomar. Alguien ya estuvo en esta circunstancia. Alguien ya pasó. Sí, entonces busca personas maduras en la fe que hayan atravesado tal vez esto o que tengan la experiencia o que tengan el conocimiento bíblico. Es decir, quiero tomarme un cafecito. Sí, bueno, no. Quiero comer un chavalafán, ahí está lo mejor. Sí, vamos, te invito a un cuartito de pollo, quiero conversar. Busque esa ayuda. Como iglesia hay un equipo pastoral que ahí está listo para dar consejería. Aproveche. Sí, hay de dónde tomar consejo. Sí, entonces esto es muy, muy importante. Sea un poco más intencional en esto. Sí, si yo tengo un hijo adolescente que está tal vez ahí medio rebelde o un hijo pequeñito que está entrando recién a la escuelita y no sé cómo hacer para que se quede en la escuela y no me llore, entonces digo, a ver, ¿quién será? Este hermano, él tiene hijitos de 8 años. ¿Cómo le haría? Ve, hermano, le invito, vea, cuénteme cómo hizo. ¿Cómo hizo para qué? ¿O cómo va? Comparta. ¿Cómo está? Yo tengo un amigo, sí, que está aquí, pero no quiero decir el nombre. Y a veces conversamos. ¿Y cómo te va con los adolescentes? Digo, bien, más o menos. Y como, sí, bien. ¿Y qué haces con esto? Y conversamos. Y nos ayudamos. Y los hijos también conversan. ¿Y cómo estás lidiando con tu papá? Bien, ahí va también. ¿Sí? Entonces, compartes. Gente que ya atravesó. Gente madura. Entonces, la primera cosa, Dios nos habla a través de su palabra. La segunda, a través del consejo. Y la tercera, a través de las circunstancias. Cuando no entendemos o no hacemos caso, Dios dice, muy bien, viene la circunstancia, viene la batalla en la que tienes que decidir. Y hay circunstancias duras en la vida.
hay circunstancias difíciles en las que Dios dice, no. Pero Señor, si esto es bueno, no. Pero el arca, Señor, es el arca del pacto. Adentro está el maná, las tablas, adentro está la vara de Aarón que no se seca. Es algo bueno. Y Dios dice, no. Y cambia las circunstancias. Y te dice, no. Hace 2 años, Dios nos dijo no de una manera que no nos gustó a mi familia. Dijimos, Señor, no me gusta, pero Dios es algo bueno. No. Y hubo circunstancias muy duras, muy difíciles. Y dijimos, Señor, no es tan fácil, ¿no? Pero Señor, si tú dices no, pues no, ¿qué voy a hacer? Nos costó mucho levantarnos de todo esto, con consejería, con estudio bíblico, con oración, con comunión con Dios. Y dejamos en sus manos. Pasaron 2 años y Dios dijo, ahora sí, toma. Y el Señor, toma, ¿querías? No me olvidé. No era el tiempo, ahora es el tiempo. Gracias, Señor. Se dice fácil. Y tal vez usted diga, claro, hermano, es que ya claro, cuando ya ha pasado. No es fácil. Yo no sé cuál es su batalla, pero Dios la conoce. Déjela en manos de Dios. Y también, si le entiendo, si dice, es facilito decir, es duro. Pero si sin Dios es complicado, con Dios va a ser mejor. No es todo color de rosas el camino de Dios. Si alguien le dice, pare de sufrir, venga con Dios, no. Eso es mentira. Con Dios hay momentos difíciles, pero tomados de la mano de Dios se atraviesan mejor. Entonces, acá, ¿cómo me doy cuenta que Dios está conmigo y que Dios está de acuerdo en mis decisiones? Utilice estos 3 parámetros como referencia. ¿Sí? Y vamos avanzando. La otra parte, el otro error que ellos cometieron, su confianza estaba mal direccionada. ¿En qué confiaron? En el arca. Aunque sí era de Dios, representaba a Dios, pero no era Dios. Y tanto así confiaron en el arca que Dios les dijo, confían en el arca, entonces les quitaron. Les quitaron el arca, les robaron el arca. Los filisteos cogieron el arca, llena de oro, llena de la presencia de Dios, representando al Dios de los ejércitos. Dijo, se va. ¿Por qué? Porque eso es idolatría. Porque estamos quitándole lugar a Dios y poniendo otra cosa. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu arca? Tal vez estamos dándole el lugar de Dios a otra cosa. Tal vez estamos haciendo ministerio con el afán de agradar a Dios y de decir, es que ahí me va a ir bien. ¿Sí? O vengo al culto para que me vaya bien. Así no funciona. El amuleto, ¿sí? ¿Han visto los amuletos? ¿Por qué? Y se confía en el amuleto. Yo en los deportes veía muchos futbolistas, entraban a la cancha saltando en un solo pie para no lesionarse y les pateaban en ese mismo pie. ¿Cierto? A veces usamos, ¿sí? El amuleto, ponemos atrás del carro y no digo que esté mal, pero ¿por qué lo pone? Jesús te ama y pensamos que ahí ya no nos va a chocar nadie. Y ahí mismo nos chocan. No digo que esté mal, lo que digo es en qué estamos confiando. ¿Sí? ¿Estamos confiando en lo que representa la presencia de Dios o estamos confiando en Dios? A veces tenemos amuletos y con eso enfrentamos nuestras batallas. ¿Y cuál puede ser el resultado? Todo mal, un desastre. Yo quiero animarles en esta mañana, bueno, ya tarde, y dejarles con esta pregunta. ¿Cuál es tu estrategia para enfrentar tus batallas? ¿Cómo estás haciendo? ¿Estás buscando consejo? ¿Estás leyendo la palabra? ¿O estamos tal vez yendo por otro lado? Utilizando algo que no es Dios, que no es necesariamente malo, pero que no es Dios. Aprendamos de este pueblo. El arca fue quitada. Su mejor arma fue quitada. Vamos a ver más adelante qué es lo que Dios hizo con el pueblo para enseñarles. Pero miremos hacia adentro.
El Señor conoce tus batallas. El Señor sabe con qué estás luchando. ¿Cómo la estamos enfrentando? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a buscar ayuda en la palabra? ¿Voy a buscar consejo? ¿Cómo voy a enfrentar esta batalla? O tal vez alguien más la puede enfrentar conmigo, alguien que me acompañe porque estoy luchando con este vicio. No es malo pedir ayuda. Humildad para reconocer que necesitamos de Dios.